Vietnam, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Noticero, programa número 75 de este programa que los viernes de 11 a 13 horas de la Argentina trata de informarles en la medida que pueda sobre todo lo más relevante para el conjunto de la sociedad. Las noticias de Argentina y el mundo están acá en el Noticero y yo, Diego González, voy a ser la voz cantante, como dirían los antiguos, para compartir un poco de información. Pero no estoy solo y mucho menos que todo esto es mérito mío, sino del otro lado del mostrador tenemos un gran equipo y obviamente todo encabezado con una producción general de Nahuel Isela, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida. Seguramente en un ratito lo tengamos acá adentro del estudio para molestarlo, entre otras cosas. Muy bien, además de Nahuel Isela también tenemos del otro lado a Victoria Duclos-Buet en la operación técnica, en las manos mágicas y a veces también en algún informe que tiene que ver con la industria audiovisual. Hoy tenemos un equipo, no está completo el equipo habitual del Noti, pero está bastante abundante, pese a que tenemos un día de feriado, un día de descanso, así que ojalá que hoy nadie esté diciendo estoy en el trabajo escuchándolos o viéndolos, sino que desde su casa, desde la calle, desde donde sea que esté, pero que no estén trabajando, merecido descanso, excepto, obviamente, para esos sectores que, gracias a los feriados, tienen un trabajo, una labor que, bueno, genera un manguito extra al habitual. Sí, así que, como se dice habitualmente, la industria, la fábrica sin chimenea, que es el turismo, por ejemplo. Nosotros vamos a tener una mañana bastante movidita, porque, entre otras cosas, vamos a tener la participación de nuestro querido Pablo Velázquez, que imagino que debe estar por llegar, ¿no? Para acá, hoy lo tenemos acá en vivo, después de un par de semanas que no lo teníamos dentro del estudio. Vamos a tener también la palabra de Carmen Fernández en esta mañana de Noticero. Vamos a compartir una conversación con el debut en el Noti de Juan Pablo Pucciarelli. Sí, él es columnista de política internacional, entre otras cosas, en No Sonoras. Así que va a ser todo un placer, un gusto conversar con él, que sabe mucho. Y de paso, recomendamos muchísimo, no solo No Sonoras todos los lunes a las 19 horas, sino también la columna de él de política internacional. Vamos a tener nuestra agenda cultural hoy, más que nunca, fin de largo para hacer un montón de cosas, así que hoy va a ser importantísima la palabra de Romina García, nuestra responsable de la agenda cultural y todas las actividades para hacer el fin de semana. Y obviamente, como casi suele ser la tónica habitual, los últimos minutos del programa los vamos a dedicar a hablar de economía con nuestro columnista Alejandro Nava, nuestro economista de a pie, como habitualmente y semanalmente lo denominamos. Nosotros vamos a comenzar ya mismo el Noticero y lo que vamos a tener, si me confirma el señor productor Nahuel Isela, vamos a tener la palabra de Sergio Berni en cuanto a lo que sucedió justamente en la noche de ayer jueves. Ayer jueves y por la Liga Profesional de Fútbol se enfrentaron Boca Juniors y Gimnasia Esgrima en La Plata. Y bueno, justamente con esto de que no hay hinchas visitantes, eran locales, las entradas dicen desde la institución platense que no se vendían demasiadas, sino que eran para acceso a socios. De hecho, tengo el dato que dijo el presidente de Gimnasia Esgrima, Gabriel Pellegrino, que aseguró justamente que tenía cómo demostrar que el estadio estaba habilitado para 30.000 personas, ¿sí? Y de esas 30.000 personas vendieron 3.254 entradas, sobre un total de 4.300 que les habían enviado justamente con ese límite. ¿Por qué? Porque el resto era acceso para socias y socios y justamente luego del ingreso era la policía quien determinaba la cantidad de gente que entra. Por ejemplo, el titular del club dijo: la gente quería entrar con los carnets en la mano y nosotros veíamos plateas vacías. Los que cerraron las puertas fueron los organismos de seguridad, la policía y el APREVIDE. APREVIDE es justamente el organismo de seguridad de la provincia que se nuclea para espectáculos deportivos. Justamente su titular, Eduardo Aparicio, deslindó todo tipo de responsabilidades en el accionar policial. Y porque dijo, cito textual, había como 10.000 personas en las afueras del estadio cuando las puertas ya se habían cerrado. Todo esto desencadenó en una represión policial justamente de la policía bonaerense, que arrojó como saldo entre un montón y un centenar de heridos y heridas, una persona fallecida justamente que hospitalizaron luego de que esta persona se había metido para defender que estaban golpeando a un menor de edad, y bueno, fue hospitalizado y el señor de apellido Regueiro, justamente, Lolo Regueiro, que había sido futbolista de Villa San Carlos, un club también de la zona que milita en el ascenso,
perdió la vida debido a un infarto. Justamente algunos de los reclamos y cosas que se dijeron recayeron en la persona del ministro de Seguridad bonaerense, que es Sergio Berni. Y bueno, y tenemos la palabra de Sergio Berni para ver cuáles fueron sus comentarios al respecto justamente de lo acontecido en la noche del jueves en La Plata. Lo primero que hicimos fue restablecer el orden en el perímetro del estadio. Primero evacuar a la gente, porque además de estar la policía afuera, también estaba el Ministerio de Seguridad con Defensa Civil, que pudo llevar una evacuación entre todo el caos, y vuelvo a repetir, porque era un caos, y imagínense, 30.000 personas aspirando gases lacrimógenos. Es una situación muy complicada y la gente de Defensa Civil pudo evacuar el estadio sin que pudieran chocarse con los violentos que estaban queriendo romper el estadio para entrar. Después, esa primera prioridad, evacuar el estadio. Segunda prioridad, atender a los heridos, que en un principio había rumores de que había muchísimos heridos, por eso se autoconvocó el ministro de Salud a todos y cada uno de los hospitales, y después de haber recorrido todos los hospitales y comunicar el lamentable fallecimiento de una persona de 56 años que tenía un problema cardíaco, y eso quiero decir que no es culpa de nadie, ¿no? Porque hay una responsabilidad, porque es una muerte que se podría haber evitado, no tengo ninguna duda, y por eso el acompañamiento a la familia. Y después de atender los heridos, restablecer el orden. Bueno, ahora vamos y aparte está la justicia ya trabajando de oficio para determinar la responsabilidad de lo que pasó. Muy bien, a diferencia de lo que declaraba Sergio Berni, justamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció públicamente que hubo errores en el accionar justamente de la policía, y lo primero que exigió fue apartar al jefe del operativo, y lo que pidió en concreto es, y dijo, cito textualmente, no vamos a permitir que se incumplan normas básicas establecidas para el desempeño de las fuerzas de seguridad. Lo que estableció justamente a través de un comunicado publicado inmediatamente. Cito también textualmente, el gobernador instruyó al ministro de Seguridad para que el jefe del operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo. Vamos a respetar el accionar de la justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber, justamente completa y detalla el comunicado. Lo menos importante de todo, pero también para completar esta información, es que el partido justamente suspendido, que podía, en caso de triunfar Boca Juniors, ser el único líder de la Liga Profesional de Fútbol, aún no tiene fecha y bueno, será comunicado seguramente por las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino en este caso. Nos queda algo ahí pendiente del otro lado, le damos paso, entonces lo invitamos a ingresar al estudio como si fuera un consultorio. Vení, pasá, vení adelante, señor Pablo Velázquez. Después de unas semanas, vamos a ver cómo estás, cómo te sentís. Ya vi de reojo apenas llegabas una remera muy interesante. Muy interesante con los cargos, con la relevancia. ¿Cómo va, Diego? Tanto tiempo. Muy bien, muy corporativa la remera. Sí. A ver. Muy buena. Excelente, excelente. Y la barra de carbón más que Homero. Eso ya me rompe el corazón. La inerte barra de carbón. Muy bien. Bueno, que tiene sus merecidos reconocimientos. por supuesto que sí. Muy bien, pero no vamos a hablar de los Simpsons, a que podríamos estar conversando mucho tiempo de ello, sino que vamos a hablar justamente en el semanario de derechos humanos que habitualmente compartís. Hoy, bueno, un placer tenerte dentro del estudio. Bueno, pasaron un montón de cosas en los últimos días. Pasaron un montón de cosas, vamos a tener que elegir algunas. Ya estuvimos escuchando algo de lo que sucedió anoche, de la brutal represión de la policía bonaerense en los alrededores del estadio de Gimnasia de La Plata. Hubo otro acontecimiento que se llevó bastante atención durante esta semana, o mejor dicho, dentro de la propia agenda, no se llevó tanta atención a nivel mediático, y es que este episodio tiene que ver con la represión y el desalojo en Villa Mascardi en la mañana del martes. La verdad que es un hecho de una gravedad bastante inusitada por la magnitud del operativo. Comenzó este martes a la mañana, 7:30 de la mañana, a 35 kilómetros de Bariloche, en la provincia de Río Negro. Bueno, ese día la provincia amaneció militarizada por un comando conjunto de 250 agentes de la policía provincial.
la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde la propia comunidad mapuche denunciaron que el comando ingresó de forma violenta arrojando gases lacrimógenos y balas de goma. Hasta el momento hay 10 personas detenidas, la mayoría de ellas mujeres, la mayoría de ellas maternando. Una de ellas inclusive está cursando la etapa final de un embarazo. 4 de ellas fueron trasladadas al penal de Ezeiza sin una justificación también para semejante traslado desde diferentes provincias. Este no es un dato menor, es una forma también, una forma más de vulnerar los derechos de estas personas y de sus afectos, ya que están prohibidos los traslados de personas bajo custodia del Estado lejos de su lugar de residencia. El Estado argentino tiene una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como López y otros contra Argentina en el año 2019, por esta situación de traslado de más de 1.500 kilómetros de personas que están detenidas y constituye, por supuesto, una violación más a los derechos humanos. Esto es de tal gravedad que bueno, no sé si decir por ahora todavía, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó su preocupación por estas violaciones a los derechos de las detenidas y también puso a disposición su renuncia a la cartera que viene encabezando. Sí, Gómez Alcorta renunció en las últimas horas y dependía también, presentó la renuncia obviamente y Alberto Fernández la aceptó inmediatamente. Perfecto. Gracias, Diego, por la aclaración. Bueno, venimos de un largo derrotero de episodios de violencia en los cuales las comunidades mapuche en la Patagonia son víctimas. Esta campaña confluyen empresarios de la zona, periodistas de grandes medios y el arco mayoritario, y esto sí lo tenemos que decir, el arco mayoritario de la dirigencia política, independientemente de que sea oposición o oficialismo. Tanto que Patricia Bullrich, por ejemplo, que el último fin de semana realizó una manifestación que no fue reprimida, en contra del reclamo ancestral mapuche y con el objetivo de agredir y difamar, expresó también su conformidad con el procedimiento de desalojo ejecutado por el gobierno nacional. Según cómo lo veamos y desde qué lugar nos paremos, para algunos se puede tratar de un conflicto mapuche, y esto va entre comillas, entre grandes comillas, y para otras se trata de un capítulo más del exterminio y la persecución del Estado argentino contra las comunidades originarias, cuya existencia y prevalencia reconoce en su propia Constitución Nacional, pero que en los hechos está lejos de tener un trato respetuoso e inclusivo. Es muy importante también expresar una condena por el accionar del Estado a través de su Ministerio de Seguridad y las fuerzas que participaron del operativo represivo. Es urgente ponerle un freno a los discursos de odio, los que van dirigidos a las comunidades también, no solamente a dirigentes políticos, y también terminar con la criminalización y la campaña que busca construir en el mapuche el enemigo público número 1 de la sociedad, mientras que por otro lado pone los recursos de amparo y apelaciones suficientes para no cumplir con fallos que van en contra de las propiedades o de los terrenos que se le cedieron a magnates en la Patagonia, y esto puntualmente, y ya que estamos hablando de la provincia de Río Negro, estamos hablando del fallo reciente de la justicia que obliga al Estado o al gobierno de la provincia de Río Negro a abrir un paso dentro de la propiedad denominada como propiedad de Joe Lewis para que la sociedad civil pueda tener un acceso al lago escondido, un fallo que fue apelado por el propio gobierno de la provincia de Río Negro para que justamente no se cumpla. Vamos a seguir. Sí, porque es increíble. Ya, porque ya. Es de no creer, o sea, uno tiene que tratar de mantener un eje, una estructura dentro como comunicador, pero digo, hay cosas que no pueden ser. Ya roza lo ridículo. Es que en realidad para ese caso se plantearon cierto tipo de inconveniencias a través de la Dirección de Vialidad de la provincia de Río Negro o algún tipo de inconveniente que podría generar realizar un operativo para abrir. Algo que en realidad la verdad es que es un disparate porque no tiene ningún tipo de asidero y como vos decís, parece más una forma de tratar de mantener tranquilos a los grandes terratenientes de la Patagonia. Por eso me parece que el contraste es válido, porque estamos hablando de una ocupación de tierras que en ambos casos puede ser considerada como ilegal y en ambos casos puede ser, gracias, y en ambos casos también puede ser considerada como legítima, o en realidad no en ambos casos como legítima. Por un lado corre el derecho ancestral y por el otro lado corre la compra de un terreno público como propiedad privada y que además limita el acceso a un atractivo como el lago escondido.
para la sociedad y para la gente de la provincia de Río Negro. Vamos a seguir adelante. Vamos a ir con una cuestión más relacionada con los derechos humanos. Históricamente, este fin de semana, o mejor dicho, en la última semana, se cumplieron 32 años de la desaparición y el crimen de Andrés Núñez. Lo que sucedió este fin de semana fue un acto de recordatorio. Andrés Núñez fue torturado hasta morir por policías bonaerenses en 1990 en la ciudad de La Plata. La familia reclama que se profundice la búsqueda del policía que comandó el secuestro y las torturas y aguarda con expectativa que se inicie el juicio a otros 3 efectivos acusados de encubrir el caso. El prófugo se llama Pablo Martín Jerez, se mantiene al margen del proceso desde el mismo año 1990 y el gobierno bonaerense fijó una recompensa de entre 2 y 4 millones de pesos para quien pueda aportar datos sobre su paradero. ¿Qué ocurrió con Andrés Núñez? Bueno, el 28 de septiembre de 1990 se lo llevaron a la Brigada de Investigaciones de La Plata con la excusa de estar investigando el robo de una bicicleta. Y allí, bueno, en la dependencia policial, y perdón por los detalles que vamos a brindar, le colocaron una bolsa en la cabeza mientras, bueno, le pegaban en el estómago hasta ocasionarle la muerte. El cuerpo posteriormente fue llevado a un campo en la localidad de General Belgrano, predio que cuidaba un primo del prófugo Jerez, el policía que comandó el operativo, y que bueno, se mantiene justamente en esta condición. El cadáver, bueno, posteriormente fue incinerado dentro de un tanque en desuso, un tanque australiano en desuso, y recién fue encontrado por el policía José Daniel Ramos. Fue encontrado en realidad en 1995 gracias a la colaboración de Ramos, que colaboró, brindó información justamente para poder beneficiarse en la causa judicial. En el año 2010 fueron condenados a prisión perpetua Víctor Dos Santos y Alfredo González, y quien estuvo prófugo durante 22 años en la ciudad de Junín de los Andes, y en el año 2017 fue sentenciado también a reclusión perpetua, pero por supuesto que la causa sigue abierta, sigue en movimiento, y todavía quedan responsables por el crimen justamente y la desaparición de Andrés Núñez, por muchos indicados como la primera persona desaparecida en democracia. La verdad es que investigando más en profundidad hay casos que se remiten ya mismo hacia el propio diciembre de 1983, que quizás no tienen o no tuvieron en su momento otro tipo de difusión. El caso de Andrés Núñez fue algo bastante simbólico y fue algo muy, muy relevante en su momento, y la verdad es que agitó demasiados fantasmas y no hay ningún tipo de contradicción y no hay ningún tipo de motivo para pensar que haya una mala intención en ocultar otro tipo de casos de desaparición. Fue algo que conmocionó mucho a la sociedad, al menos bonaerense, en ese momento, por eso es que está sindicado de esta forma. Vamos a concluir, nos vamos a quedar en la provincia de Buenos Aires. Se cumplieron 4 meses de la muerte bajo custodia del Estado de Dayana Abreu, la joven de 26 años, en la comisaría de La Prida, en la provincia de Buenos Aires. Hubo una nueva movilización exigiendo el esclarecimiento de la causa y la nulidad del informe de la Policía Federal, que armó para quitarle a sus colegas de la bonaerense toda la responsabilidad en el hecho de muerte. Recordemos que Dayana estaba próxima a mudarse con su hijo, es detenida en la madrugada de un sábado por presuntos disturbios en la vía pública y horas después se produce su muerte. La escena fue alterada por los agentes, tardaron una cantidad de tiempo inusual en avisarle a la familia lo que había sucedido, que según ellos es un suicidio. Bueno, desaparecieron las actas de ingreso, la primera autopsia irregular se realizó sin protocolo de Minnesota, esto es, sin tener en cuenta todo tipo de parámetros y cuidados para muertes que pueden estar ligadas con la acción policial o del Estado. Una segunda autopsia que sí se hizo bajo este esquema que comprometía seriamente la versión del suicidio, y este ateneo final de la Policía Federal, ordenado por el fiscal Calonge, que armó para poder liberar a los policías implicados en el hecho. Son solo algunas de las irregulares de este caso, cuya investigación sigue abierta, el reclamo sigue más vivo que nunca, y por supuesto que lo más importante es poder saber con total certeza qué es lo que sucedió esa noche y que haya justicia por Dayana. Muy bien, clarísimo todo, Pablo. Te comento 2 cositas. Una es pregunta. Bien. ¿Viste Argentina 1985? Vi Argentina 1985. Bueno, la pregunta se desprende con otra pregunta. Es ¿alguna apreciación, un minutito? La verdad acá estamos todos muy manijas. De hecho, yo ya lo dije públicamente. Acaba de ganar Argentina el año que viene un Oscar. Y tal vez más de uno. Así me la juego. Pero bueno, quiero conocer tu opinión. No, es que la verdad es que no hay mucho que se pueda agregar de todo lo que se ha dicho, ¿no? Seguí
lo que se ha hablado en la radio, lo que se escribió en el portal también, me parece que es una película que vamos a disfrutar ver mucho tiempo, como ha sucedido con otras películas durante los próximos años, que vamos a querer ver, que vamos a querer repetir, que cuando la veamos en la tele la vamos a querer poner y nos vamos a sentar a verla, que si alguien todavía no la vio, que se prepare para momentos de mucha emoción. Un nivel de lloración elevado. Que se prepare también y que prepare el corazón también para muchas de las cosas que se pueden llegar a escuchar y que de las que quizás muchas personas tal vez no tienen el conocimiento en profundidad, que eso es algo que ha sucedido porque en su momento también no llegaba toda la declaración completa a la sociedad civil de lo que sucedía en los juicios, sino más bien el reporte de los medios. Y me parece que también está ambientada en un clima en el cual se entiende el contexto de por qué esos testimonios también se intentaban mantener tal vez al margen, no ocultos, pero tal vez se intentaba de alguna forma no generar una conmoción tal vez mucho más grande en un momento de mucha sensibilidad e inestabilidad democrática, pero me parece que coincido completamente. En cuanto a apreciación técnica, la verdad es que no tengo ese ojo y esa precisión, para eso están ustedes, pero me parece que es una excelente película que nos va a representar muy bien, y de hecho ya lo está haciendo, pero nos va a representar muy bien en todos los festivales y presentaciones que se realizan a través del mundo. Muy bien. Adhiero a cada una de tus palabras. Gran crítica realizaste, Pablo. Muchas gracias. No estoy a la altura, pero gracias, así que me lo digas. Bueno, justamente, quería hacer mención de eso porque parece que en el último mes pareciera, lamentablemente, que se hiciera una campaña a nivel de lo que está pasando en todo el país como para decir, bueno, es necesario volver a ver estas historias porque estamos viendo por todos lados cosas que se están repitiendo muy oscuras de nuestra historia, de la historia de nuestro país, de Argentina. Y digo, parece que fuera una campaña como para decir, che, hay que ver esta película para recordar de las cosas que no queremos que sucedan justamente nunca más. Represión, de denominar terrorista justamente a una comunidad, de hablar de lo que pasó ayer justamente en inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que pasó en la persecución y criminalización en las escuelas porteñas en las últimas ya semanas. Y digo, parece que la memoria se estuviera diluyendo en algunos sentidos y por eso lamentablemente está el juego como decir, parece que fuera una campaña para volver a ver esta película, y volver a refrescar la memoria, porque el país parece que estuviera olvidando ciertas cosas que no queremos que sucedan. Que aparte está acompañada también por un fuerte componente discursivo, un fuerte componente mediático. Esto lo vamos a repetir hasta el cansancio. El negacionismo, poner en duda una cifra de personas desaparecidas que tiene un enorme componente simbólico, pero que no por eso tenemos que permitir que nos corran solamente hacia el lugar de la creencia simbólica. Hay argumentos firmes para poder creer que no solo hay 30.000 desaparecidos, sino que puede haber habido mucho más. Hasta el año 1978 el Estado argentino reconoció 22.000 desapariciones. Hasta el año 1983 siguieron funcionando por lo menos 10 centros clandestinos de detención, hasta el propio año 1983. Entonces, primero que es importante siempre mantener la memoria, siempre mantenernos firmes en los 30.000 desaparecidos, en aceptar lo simbólico, pero no permitir que eso nos corra del lugar del dato real y el dato concreto. Por otra parte, también siempre tener presente que no siempre se sabe y no siempre se supo con real certeza las cosas que sucedieron en su momento. Eso está bien graficado también con una cuestión particular en la película que no la vamos a contar si hay gente que no la vio, pero realmente y honestamente creo que en el fondo, y por más que alguna persona lo quiera negar, no creo que la mayoría de las personas estén de acuerdo con todo esto que vos acabas de enumerar, con todas estas cosas que vienen sucediendo, que se vienen repitiendo y que parece que de alguna forma, no sé si la sociedad se olvida, pero sí al menos tal vez la dirigencia suele a veces dejar de lado para beneficiar a sus amigos, a sus empresarios o beneficiarse de una situación en particular.
Muy bien, muchísimas gracias, Pablo Velázquez. Siempre lindo tenerte acá dentro del estudio, pero sabemos que tenés una vida ajetreada y agitada con 1000 cosas, así que gracias. Y bueno, y nosotros obviamente, además de agradecerle a Pablo, lo que vamos a hacer es invitarles a ustedes del otro lado que se queden en el Noti, porque ahora viene el flash informativo con un resumen en 1 minutito y medio de todo lo que hay que saber en este viernes y obviamente una gran canción para yo no darle la bienvenida al fin de semana, sino para disfrutar del fin de semana. Así que música y ya volvemos con muchísimo más de Noticiero. Tragedia platense. Este jueves por la noche, en el partido entre Boca Juniors y Gimnasia Esgrima, la policía bonaerense reprimió hinchas y falleció un hombre de 57 años debido a un infarto. El gobernador Axel Kicillof pidió que despidan al jefe del operativo. Derecho a la renuncia. Elizabeth Gómez Alcorta dimitió de su cargo de ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad por los desalojos en la comunidad Lafken-Winkul-Pampu en Villa Mascardi. El presidente Alberto Fernández le aceptó la renuncia. Biden dio luz verde. El presidente de Estados Unidos anunció que indultará a todas las personas criminalizadas por posesión de marihuana. Además, pidió a todos los gobernadores que repliquen esta medida. Triste final. Un colectivo que se dirigía a una excursión en Punta Cana volcó y perdió la vida a una turista argentina. Además, hubo una docena de heridos argentinos y casi una treintena de Chile y Brasil. Panteras históricas. El seleccionado femenino de vóley juega por primera vez la segunda ronda del Mundial y enfrenta este viernes desde las 12:15, desde el mediodía, a Italia. En esta fase cayó ante Bélgica y Países Bajos.